Bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión a fondo. Bueno, hoy es domingo, 1 de marzo de 2026. Ujú. Y es una fecha clave, porque las elecciones autonómicas de Castilla y León están ya ahí, en el horizonte inmediato. Sí, a la vuelta de la esquina, como quien dice. Exacto. Y para prepararnos, hemos reunido una pila considerable de documentos. Quienes nos escuchan no lo ven, pero tenemos sobre la mesa los programas electorales completos de 4 formaciones con un peso absolutamente determinante. Es Soria Ya, el Partido Socialista Obrero Español, Vox y el Partido Popular. Eso es. Pero a ver, nuestra misión hoy no es leer un índice aburrido e interminable de promesas. No estamos aquí para eso. No, desde luego que no. Lo que queremos es diseccionar lo que proponen para la comunidad autónoma, yendo directamente a los puntos de fricción. Y yo estoy segura de que va a ser un análisis intenso. Muy intenso. Y bueno, la regla fundamental para esta inmersión, que yo creo que debe quedar patente desde este primer minuto, es que nuestro análisis se va a centrar de forma exclusiva en las propuestas contradictorias entre estas 4 candidaturas. Claro. La gente que nos escucha debe saber que vamos a mantener una neutralidad absoluta. O sea, no estamos aquí para valorar la viabilidad técnica de estas medidas, ni si son éticas o no. Simplemente vamos a exponer los contrastes. Totalmente. Porque al desgranar estos textos, de verdad se hace evidente que no estamos ante simples ajustes de gestión de mover un presupuesto de aquí para allá. ¿Qué va? ¿Qué va? Son divergencias profundas, reflejan visiones de la sociedad, de la economía y del marco legal que son completamente distintas, y todas están proyectadas sobre el mismo mapa. Pues vamos a empezar pisando el terreno físico, el territorio y el medio ambiente. Aquí es donde encontramos la primera gran divergencia normativa. Ujú. El choque es brutal aquí. Sí. A ver, el PSOE articula buena parte de su programa en torno a un concepto que ellos denominan el territorio 30 minutos, Eso es. que básicamente proponen una reordenación de todo para que cualquier residente tenga acceso a servicios esenciales en media hora. Y esto lo vinculan a una reindustrialización verde, aprobando una estrategia frente al cambio climático y apostando por la economía circular. Y fíjate que el Partido Popular también integra esta transición en su documento. Ellos apuestan por liderar la implantación de energías renovables, quieren convertir la región en un polo tecnológico para el vehículo autónomo e incluso proponen duplicar la superficie de agricultura ecológica. Claro, pero la pregunta que surge inevitablemente es ¿cómo se materializa algo como el territorio 30 minutos en una comunidad autónoma que es literalmente más grande que Portugal Ya. y que tiene una dispersión poblacional tan extrema? Ese es precisamente el gran reto logístico que plantea ese modelo expansivo de servicios del que hablan, porque claro, requiere una infraestructura de transporte y una red de centros comarcales densísima. Densísima, claro. Pero lo más revelador ocurre cuando contrastamos esa visión verde y de proximidad del PSOE y del PP con el programa de Vox. Es que plantean un modelo alternativo radicalmente distinto. Radical. Vox propone derogar cualquier ley autonómica de cambio climático. Así de claro. Rechazan de plano el Pacto Verde Europeo y mencionan específicamente su intención de bloquear la estrategia de la granja a la mesa. A ver, detengámonos en eso un segundo. Porque para cualquier persona de nuestra audiencia que no siga el día a día de las normativas europeas, esta estrategia de la granja a la mesa es clave. Muy clave. Es una normativa impulsada desde Bruselas que busca hacer el sistema alimentario europeo más sostenible. Y entre otras cosas, exige reducir drásticamente, creo que en torno a un 50%, el uso de pesticidas químicos. Sí, pesticidas y fertilizantes para el año 2030. Exacto. Y la argumentación de Vox en su programa es que estas imposiciones europeas lo que hacen es estrangular económicamente al agricultor y al ganadero local. Claro, porque dicen que no pueden competir. Exactamente. Argumentan que no pueden competir con productos extracomunitarios que no cumplen esas mismas reglas tan estrictas. Por eso defienden a ultranza el sector primario tradicional e incluyen planes para proteger la ganadería intensiva. Frente a normativas medioambientales que ellos consideran literalmente perjudiciales para la rentabilidad del mundo rural. Eso es. Y en cuanto a la energía, también hay una divergencia clarísima. Sí, porque mientras el PP habla de liderar las renovables, Vox propone normativas para frenar en seco la instalación de macroparques solares y eólicos.
Así es. Su argumento es que estos macroproyectos alteran el paisaje, perjudican muchísimo al turismo rural e inutilizan un suelo que, según su visión, debería ser estrictamente productivo o agrícola. Es un debate de fondo sobre cuál debe ser la función principal del suelo de la comunidad. Totalmente. Pero en medio de todo este choque sobre normativas globales, macroparques y leyes europeas, el programa de Soria Ya introduce un enfoque diametralmente opuesto, pero por su escala. Claro, es un contrapunto hiperlocal. Hiperlocal. Ellos no entran tanto en el gran debate de Bruselas. Lo que exigen es un plan de bioeconomía específico y exclusivo para su provincia. Piden que la resina sea declarada un recurso estratégico. Algo superligado a sus pinares, claro. Exacto. Y exigen la declaración del Parque Natural del Moncayo en la vertiente soriana para poder unirlo al que ya existe en Aragón. Fíjate qué interesante. Es una visión del territorio enfocada 100% en aprovechar los recursos inmediatos del municipio para garantizar su propia supervivencia económica. Es supervivencia pura. Y lo que ilustra toda esta primera sección es que el debate sobre el medio ambiente es en realidad un debate sobre el modelo productivo. Sin duda. Y esa misma tensión que vemos aquí, entre normativas integrales progresistas, el status quo y los modelos tradicionalistas o hiperlocales, se traslada de forma casi simétrica al ámbito de la sanidad y los derechos sociales. Pues entremos de lleno de ese segundo bloque, porque las propuestas sanitarias y sociales muestran unas fricciones, yo diría que muy agudas. Muy agudas, sí. Si miramos el programa del PSOE, el enfoque es claramente blindar ciertos derechos dentro de la estructura pública. Proponen garantizar la interrupción voluntaria del embarazo directamente en los hospitales de la sanidad pública. Cumplir íntegramente la ley de la eutanasia, crear una consejería de igualdad con rango propio y establecer medidas muy explícitas para proteger a los jóvenes LGTBI+. Y por su lado, el PP pone el foco en actualizar la ley de atención integral a las víctimas de violencia de género. Y aquí es interesante porque incluyen un punto para tipificar formas de agresión específicas. Como la violencia digital y la violencia vicaria. Exacto. Y a lo mejor conviene aclarar un poco cómo define la legislación este último término, la violencia vicaria, porque es un concepto que se está incorporando ahora con más fuerza a los marcos autonómicos. Por supuesto. La violencia vicaria se define, tanto en el ámbito jurídico como en el psicológico, como aquella violencia que se ejerce sobre los hijos o descendientes con un objetivo principal. Causar daño a la madre. Exacto. Causar un daño psicológico irreparable a la madre. El programa del PP busca integrar este concepto junto con el del acoso en entornos digitales dentro de la protección oficial a las víctimas en la comunidad. Y justo aquí es donde el programa de Vox presenta un modelo, completamente diferente en cuanto a prioridades sociales y sanitarias. Es un cambio de paradigma total. Total. Proponen eliminar de las políticas públicas cualquier concepto relacionado con lo que ellos denominan ideología de género. Y derogar las normativas autonómicas LGTBI. Efectivamente. Y en la red sanitaria, la divergencia es quirúrgica. Frente a la propuesta del PSOE de garantizar el aborto y la eutanasia en centros públicos, la medida central de Vox es blindar la objeción de conciencia. De médicos. De médicos, enfermeros y farmacéuticos, para que no tengan que participar en estas prácticas si va contra sus principios. Además, proponen ofrecer información y alternativas a mujeres con embarazos imprevistos, con el objetivo explícito de evitar el aborto. Y hay una mención muy específica en su programa sobre los tratamientos a menores en el ámbito de la identidad de género. Exigen la prohibición explícita de administrar bloqueadores hormonales a menores en la sanidad pública autonómica. Sí. Para dar un poco de contexto a nuestra audiencia, los bloqueadores hormonales son fármacos que pausan temporalmente los cambios físicos de la pubertad. Son una herramienta que se utiliza en los protocolos actuales de atención a menores trans. Y Vox rechaza este tipo de intervenciones médicas en menores de edad y pide que se retiren de forma inmediata de las carteras de servicios. Así es. Tenemos entonces un debate profundamente ideológico sobre qué servicios debe o no debe proveer el hospital público. Pero, de nuevo, nos topamos con el documento de Soria Ya, que parece operar en una frecuencia totalmente distinta a la de los grandes partidos. ¿Es que van a lo suyo? Van a la logística. Sus exigencias en sanidad no tocan ni de lejos estos debates morales o identitarios. Piden cosas como terminar las obras del Hospital Santa Bárbara, Fundamental para ellos. construir helipuertos en todas las zonas básicas de salud.
Y reclaman que el helicóptero medicalizado de emergencias esté habilitado para operar por la noche. Es un contraste tremendamente revelador. Mientras en los grandes centros urbanos de la comunidad el debate político gira en torno a protocolos de objeción de conciencia o normativas de igualdad, en gran parte del territorio la preocupación principal es otra. Es si la ambulancia va a llegar. Exacto. Si una ambulancia o un helicóptero va a llegar a tiempo, si un vecino sufre un infarto a las 3 de la madrugada en un pueblo. Esto subraya la inmensa brecha de infraestructuras que existe dentro de la propia región. Y esa brecha logística nos lleva directos al tercer gran bloque de los programas electorales, el que aborda la herida más profunda de Castilla y León, el reto demográfico. El gran tema. El gran tema. Hay un consenso absoluto en que la despoblación es el problema número uno. Todos coinciden en el diagnóstico, pero las herramientas que proponen utilizar son absolutamente divergentes. Vamos a verlas. El PSOE plantea lo que llaman el derecho a quedarse y a volver. Y esto se traduce básicamente en intervención estatal directa. Proponen ampliar el parque público de alquiler y crear un fondo con ayudas directas de 350 euros. Para pagar arrendamientos fuera del mercado protegido. Eso es. Y Soria ya, en cambio, pide que la Junta utilice la palanca fiscal. Exigen deducciones directas en el IRPF para quienes residan en municipios de menos de 5.000 habitantes. Y la descentralización de funcionarios, moviendo organismos de la Junta directamente a la provincia de Soria. Claro, aquí observamos dos teorías económicas clásicas aplicadas al mismo problema, al reto demográfico. Si por un lado tienes la visión de que la administración debe actuar como proveedora directa de soluciones, inyectando liquidez, como esos 350 euros que propone el PSOE, u ofertando vivienda pública. Pero el desafío ahí es que en muchos pueblos pequeños no hay un mercado de alquiler dinámico. Claro. Hay casas vacías, muchísimas, pero sus dueños no las alquilan. Ese es el problema real sobre el terreno. Y por otro lado tienes la propuesta de Soria Ya, que confía en el incentivo fiscal. Bajar los impuestos para que vivir en un pueblo sea económicamente tan atractivo que la gente decida mudarse o al menos no irse. Complementado con ese traslado forzoso de empleo público para generar una economía de servicios alrededor de esos trabajadores. Y llegamos a la postura de Vox respecto a la demografía, porque introducen variables relacionadas con la inmigración que no aparecen ni por asomo en las medidas de incentivos fiscales o ayudas al alquiler que acabamos de comentar. No, el documento de Vox vincula el reto demográfico directamente a las políticas de natalidad y a un cambio radical en los criterios de acceso a las ayudas públicas. Su propuesta central aquí es lo que llaman la prioridad nacional. Prioridad nacional. Proponen que el acceso a cualquier ayuda social autonómica esté estrictamente condicionado a la residencia legal continuada, y no simplemente al empadronamiento en un ayuntamiento, que es como funciona en muchos casos ahora. Además, proponen auditar el gasto asociado a la inmigración y rechazan frontalmente la instalación de centros de acogida para menores extranjeros no acompañados, lo que comúnmente conocemos como MENAs. Su propuesta es cerrar los centros existentes y, mientras tanto, alejarlos de los entornos urbanos. Argumentan que esto mejoraría la seguridad ciudadana. Es decir, fíjate en el contraste. Mientras que algunas formaciones ven la llegada de población extranjera como una vía para mantener abiertos los colegios rurales o sostener los sectores agrarios que se quedan sin relevo. Que es algo que se debate mucho en los pueblos. Exacto, pues Vox plantea que el invierno demográfico debe combatirse exclusivamente fomentando la natalidad autóctona y apoyando a las familias jóvenes locales. Consideran que ciertos modelos migratorios generan una presión insostenible sobre los servicios sociales y sanitarios de la comunidad, por lo que su receta demográfica excluye la inmigración como herramienta de repoblación. Son aproximaciones mecánicamente incompatibles. Totalmente. Incompatibles al mismo fenómeno de la pérdida de habitantes. Y esto enlaza perfectamente con nuestro cuarto y último bloque de análisis. El tamaño de la propia administración, la burocracia y los impuestos. Si analizamos la estructura del Estado autonómico que proyectan estos programas, la línea divisoria es muy nítida. Por un lado, tenemos una tendencia clara a la expansión administrativa. Sí, el PSOE propone crear una nueva agencia autonómica de salud pública y un consorcio autonómico de vivienda y suelo. Soria Ya también pide crear o trasladar entes, como llevar el centro de procesamiento de datos de la comunidad a Soria. Y luego el Partido Popular opta por la modernización del ente que ya existe, con promesas de digitalización profunda, la creación de una carpeta fiscal para reducir trámites y medidas impositivas como la tarifa cero para nuevos autónomos. Graduado miramos las medidas institucionales de Vox
Y vemos una estrategia de poda administrativa bastante severa. El planteamiento de Vox se agrupa bajo el concepto de reducir el tamaño político de la administración. Ellos no proponen crear agencias, proponen eliminar cargos. Piden una reducción formal del número de procuradores. Es decir, de los diputados que se sientan en las Cortes de Castilla y León. Exactamente. Y también exigen una reforma sustancial de la ley del diálogo social. Que el diálogo social, para quienes nos escuchan, es un marco normativo e institucional que en Castilla y León ha sido muy tradicional. Otorga a los sindicatos mayoritarios y a la patronal un papel formal en el diseño de las políticas de empleo y formación. ¿Y conlleva subvenciones directas para financiar esa labor de intermediación? Claro. Y Vox propone eliminar por completo todas las subvenciones automáticas a sindicatos y organizaciones empresariales, argumentando que deben financiarse exclusivamente con las cuotas de sus propios afiliados. Su programa también incluye una modificación de la Ley 1/2002, una ley relacionada con los expresidentes autonómicos. Sí, esta ley establece el estatuto de los expresidentes de la Junta de Castilla y León y entre sus prerrogativas permite que los antiguos presidentes se incorporen como miembros natos al Consejo Consultivo de la Comunidad, lo cual conlleva, lógicamente, una remuneración pública. Pues Vox califica esta figura directamente de puerta giratoria política y exige la derogación de ese punto específico para suprimir ese gasto institucional. Todo este paquete de reducción burocrática va acompañado de la promesa de una rebaja fiscal generalizada. Y antes de cerrar este bloque institucional, hay un detalle en materia de cultura y patrimonio en el programa de Vox que me parece que llama muchísimo la atención por su carga histórica. El Archivo de Salamanca. Hablan de la restitución o la defensa del Archivo de Salamanca. El Centro Documental de la Memoria Histórica, que está allí en Salamanca, alberga una inmensa cantidad de documentos incautados durante la Guerra Civil Española. Y durante años ha existido un conflicto político y judicial tremendo con esto. Tremendo, porque el Gobierno central aprobó la restitución de ciertos documentos a la Generalitat de Cataluña y a particulares. Y la propuesta de Vox exige garantizar la unidad inquebrantable de este archivo y reclamar la devolución de los legajos que salieron de Castilla y León. Como un posicionamiento firme de defensa del patrimonio histórico frente a las cesiones a otras comunidades autónomas. Visto todo esto en perspectiva, la cantidad de información que manejan quienes tienen que depositar su voto es verdaderamente abrumadora. Hemos repasado desde la gestión de la resina en un pueblo de Soria hasta el choque sobre bloqueadores hormonales infantiles. Pasando por los criterios para acceder a una ayuda al alquiler o la viabilidad jurídica de recortar parlamentos. Si hacemos un mapa mental de estas propuestas, queda clarísimo que las papeletas representan visiones operativas que son directamente incompatibles. No hay punto medio en muchos de estos temas. No lo hay. Hay una aproximación expansiva que confía en el papel regulador e inversor de la Administración y en alinearse con las agendas europeas medioambientales, que está representada con diferentes matices por el PSOE y el PP. Y por el otro lado, una visión de contracción del Estado autonómico, tradicionalista en lo social y resistente a la normativa supranacional, liderada por Vox. Y atravesando todo esto como una flecha, la emergencia logística pura y dura que pone sobre la mesa Soria ya. Ese resumen es muy preciso. Y es precisamente por esto que analizar estos 4 programas electorales resulta tan útil para comprender el momento actual. Y esto da igual en qué punto geográfico nos encontremos. Claro, no es solo algo de Castilla y León. No. Las elecciones de Castilla y León funcionan como un gran laboratorio de ensayo. Debates que a veces nos parecen abstractos o superglobales, como el alcance de las normativas de sostenibilidad, los límites del estado de bienestar o la gestión de los flujos migratorios. Se están traduciendo a medidas concretas. Exacto. Medidas que van a afectar hospitales comarcales, a explotaciones agrarias y a los presupuestos de las familias. El resultado que emane de este tablero regional indicará con muchísima precisión la fuerza real que tienen estas corrientes políticas divergentes a pie de calle. Y para poner punto final a este análisis a fondo, quiero dejar una pregunta sobre la mesa para que cada persona en nuestra audiencia la reflexione tranquilamente. A lo largo de este repaso hemos mencionado propuestas que buscan revertir compromisos ecológicos internacionales o implementar criterios de acceso muy específicos a derechos básicos. Sí. Y esto nos lleva a una fricción inevitable entre administraciones. La pregunta es, ¿qué ocurre jurídicamente cuando un parlamento regional apruebe de forma democrática unas medidas que colisionan de manera frontal con leyes orgánicas estatales o con directivas de obligado cumplimiento de la Unión Europea?
Es la gran incógnita. Es una tensión fascinante entre la voluntad política autonómica y la arquitectura legal supranacional. Y es un pulso que, sin ninguna duda, vamos a ver desplegarse en la próxima década. Con esta reflexión terminamos nuestra inmersión de hoy en los documentos electorales.